grandeza y a la misericordia que tú tienes, el poder, Señor amado, no solamente aplicarlo a nuestra vida, sino también el poder llevar a otros el gran y poderoso mensaje de tu palabra. Y Dios, te lo suplico, y al mismo tiempo, Padre, que la gloria tuya se manifieste aquí y con nuestros hermanos en la flor de la acción. Te lo suplico una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, con la lectura del verso 10 al verso número 13. Dice pues en el versículo 10, por lo cual, o como consecuencia de, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, dice ahí, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Ahora, hasta aquí quisiera dar un pequeño parámetro, ¿sí? Ya que en este pasaje, o en esta porción del versículo número 10, ¿sí? hay una pequeña, diríamos así, ancla por la cual Pablo puede llegar a decir que él mantiene su forma de ser, sea que esté en debilidades, como lo dice el texto, sea que esté en afrentas, sea que esté en necesidades, persecuciones o en angustias. Todas ellas él las logra superar por un solo antecedente que lo pone de primer plano en el verso número 10. Por amor, dice ahí, ¿a quién? Por amor a Cristo. Mi amado hermano, el amor es fuerte, dice la Escritura del Antiguo Testamento, tan fuerte como la muerte. Cuando vamos a la Escritura en la primera carta de los Corintios, acompáñenme por favor al capítulo número 13, como primer texto de referencia. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 13, iremos, lo que nos dice el Señor en el verso número 4, hasta el versículo número 7, dice el Señor ahí en ese texto, primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 7, el amor esas son las características de hecho del amor de Dios. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Ahora, solamente queriendo darle un pequeño énfasis a la porción que ya se viene analizando en 2 de Corintios. Recuerde que Pablo viene hasta cierto punto enalteciéndose y siendo algo jactancioso, pero lo hizo, vuelvo y repito, bajo las presiones de las cuales él se encontraba, exponiendo su ministerio y defendiéndolo delante de la iglesia de los Corintios. Por eso es que cuando se termina de leer el capítulo 12, se puede entrever de qué manera luego Pablo reconoce en este caso, su arbitrariedad de presentarse un poco, digamos, más por encima de lo que debió haberlo hecho, pero termina pidiéndole perdón a los hermanos de Corinto. Pero en el capítulo 13 nos dice acerca de esta cualidad que todo creyente debe de tenerla, pero a flor de piel, justamente para poder pasar las pruebas. Dice en el versículo más adelante, verso número 5, que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y termina diciendo para el verso 7, que el amor, ¿qué hace? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y también todo lo soporta. Cuando retomamos 2 de Corintios capítulo 12, verso número 10, entendemos que por el amor que Pablo tenía a Cristo, soportó ¿qué? Verso número 10, ¿qué soportó Pablo? ¿Qué logró soportar? Soportó, dice acá, las debilidades, soportó las afrentas, las necesidades, las persecuciones, también las angustias. Todo eso lo soportó por amor a Cristo. Amén. Y es ahí donde termina diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo logró, si usted recuerda la enseñanza específica de la semana pasada, logró captar la idea de Dios al negarle un milagro. ¿Qué milagro estaba pidiendo a Cristo Pablo?
¿Qué milagro? El que le quitaran qué cosas de encima. El aguijón de su carne. Sí, él, mi amado hermano, pidió en más de una ocasión, 3 veces consecutivas, de manera muy fervorosa, de que Dios levante, si no digo esta sanción, pero sí esa prueba, esa tribulación. Y Dios, mi amado hermano, le logró decir: bástate mi gracia. Qué duro debió haber sido para Pablo tener una respuesta tan, diríamos, tan concreta, pero al mismo tiempo tan definitiva, de como para que no le vuelva a pedir más, sí, algo referente al aguijón que él estaba experimentando. ¿Se acuerda usted qué inclinación tenía el término aguijón? ¿Cuál era su significado? No era un alfiler. ¿Qué cosa era el término aguijón? Una estaca. Amén. Sí, el aguijón no era un sin alfiler que de pronto alguien puede llegar sin tener algún tipo de cuidado, pincharse. ¿Cuántos no se han pinchado cosiendo con una aguja y un hilo, verdad? Se han hincado un dedo, se han hecho un dedo, pero sigue haciendo. Pero si se logra clavar una estaca, ¿cuántos han tenido accidentes donde se han clavado, sí, no un alfiler, sino algo más contundente? Yo me recuerdo tanto en mi adolescencia que yo era sumamente, diría, vago, queriendo utilizar bien el término. Sí, yo era bien callejero. Mis padres iban a trabajar y al rato salía yo también. Pero no a trabajar, sino a vagar. Sí, mi amado hermano, y en una corrienteada que me pegué, sí, no me doy cuenta y me voy prácticamente de cuerpo entero, sí, a un hueco de una alcantarilla. Y ahí quedé insertado con una varilla, sí, para mí la varilla más grande del mundo, se me atravesó en la pierna. Sí, todavía tengo ahí la cicatriz y estimo que por la seme que tengo debe ser una varilla de media, por lo menos, de media pulgada. Sí, mi amado hermano, obviamente el dolor fue, sí, un dolor desesperante. Y tras de eso la paliza después por haber salido sin permiso. Pero bueno, y querido hermano, si Pablo sintió no un alfiler como peso de enfermedad, sino una estaca clavada, no porque tenía una estaca metida, pero él asemejó su tribulación con una carga sumamente dura de sobrellevar. Y para rematar, Dios diciéndole: esto no tendrá cura, esto no tendrá, sí, contestación favorable. Bástate mi gracia, mi favor, mi misericordia que te la he manifestado hasta el momento, y sobrelleva tu carga. Diría cualquiera: toma tu cruz y sígueme. Y esto, en el verso 10, mi amado hermano, Pablo lo da a conocer por qué él la logra soportar. Porque él logra caminar en su ministerio con este peso encima. Él dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo ahora. Luego de entender que duro, ¿no? Me gozo en las debilidades. Me gozo en qué más? En las afrentas. Me gozo en qué más? En mis necesidades. Me gozo en las persecuciones. Me gozo, aún más dice, en las angustias. Porque cuando soy débil, ahí lo voy a entender. Porque cuando soy débil, sí, parece paradójico el asunto, soy fuerte. Claro, esa fortaleza no venía, diríamos así, de un factor humano, sino de un factor divino, un factor sobrenatural. Dios puede dar fuerza, dice la Escritura, al que no tiene ninguna. Sí, al que no posee fuerzas, si alguien en Dios se las pide, Dios sí puede dar fortaleza. Muchas veces pensamos que Dios va a mandar fuerzas como de Sansón, en el sentido de que si viene alguien contra nosotros, sí, vamos a estar bien envalentonados como para afrontarlo y hasta posiblemente sin lastimarlo y mandarlo a él herido y nosotros salir victoriosos. Llamado hermano, esa, digamos, retórica que se vivió con gran auge en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento cambia la situación. Perdón. En el Nuevo Testamento suele ser diferente. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. Carta a los Romanos capítulo número 8.
En el versículo, sí, continuando con esta temática, pero está, versículo 35. Romanos capítulo número 8, verso número 35. ¿Lo encontró? Dice el Señor, ¿quién nos separará, sí, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, y es poco, esto es una sentencia bíblica en auge, en apogeo, en vigencia. Como está escrito, por causa de ti, ¿sí?, somos muertos todo el tiempo o en todo momento. Nosotros de alguna forma, sí, qué sé yo, si usted pudiera de pronto maximizar un poquito el término de que somos muertos, como decir, somos rechazados todo el tiempo, somos de pronto no considerados todo el tiempo, somos aislados en todo momento, algo por ahí va la idea. Dice, somos a causa de ti muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso número 37. Antes, en todas estas cosas, también, ¿qué somos? Dice el apóstol. Ahora, yo le pregunto, ¿quién puede encontrar lógica a esto? Si lo unimos a lo que estamos leyendo en Corintios, en 2 Corintios capítulo 12. ¿Qué decía Pablo en la última parte del verso número 10? Porque cuando soy débil, soy fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo número 37? Si siendo vituperados, contados como muertos prácticamente, como lo dice el texto en el último pasaje del versículo número 36, somos contados como la oveja que ven llevar a monte al matadero. Dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, y vuelve a salir el vínculo, por medio del ser de aquel que nos amó. Bien, ser considerado, tener una mente, diríamos, ajustada, que somos ganadores cuando estamos de pronto humanamente perdiendo. Si el mundo posiblemente nos considere locos al respecto. Dirá cualquiera, usted se siente contento y viene con el cheque de la liquidación que lo han despedido. Diría cualquiera, qué irracional que puede llegar a ser si el mundo cristiano, ante una actitud de pronto sí totalmente opuesta, si usted no está total y le dan un cheque de liquidación, usted saldría con una sonrisa, humanamente hablando. ¡No! ¿Verdad? Usted saldría de pronto contento si viene un aumento de sueldo, eso es otra cosa. Pero si lo están votando y le están dando el último cheque, obviamente que más bien su rostro, su forma de pronto sí de verse, sí caería más bien en una frustración. Pero la mente que ha sido renovada por el Señor nos hace poner en una actitud totalmente diferente de ver las cosas. Eso, de alguna forma, es lo que Pablo está sacando a relucir en sí con los corintios, al decir, sí, es verdad, soy débil, pero eso me hace en Dios ver fuerte. Dice, termina diciendo el versículo número 37, sí, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, es decir, lo que puedan brindarme las dos cosas. ¿Qué me brinda la muerte? El final. Sí, diríamos, la falta ya absoluta de que no hay esperanza. ¿Qué me puede brindar la vida? De pronto, todo lo que el mundo da a quienes se entregan a él. Me puede brindar placer, me puede brindar comodidad, me puede brindar fama, me puede brindar fortuna. Sí, pero dice el apóstol que ni la muerte, ni la vida, y se van las esferas celestiales, ni ángeles, ni principados, ni potestades, sí, ni lo presente, ni lo que esté en el futuro, lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que haga nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. La palabra creo que al denominador común es nada. Nada nos puede sin arrancar de él. Y todo eso por el amor que él nos ha concedido. Cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo número 12, recuerde, versículo número 11 ahora, he hecho, y ya aquí queriéndose de alguna forma excusar delante de la iglesia. Recuerde que Pablo ha utilizado un lenguaje bastante duro, ¿sí? Y que de alguna forma ha revelado, de alguna forma, digamos, esta debilidad, ¿sí?, humana, porque recuerda que Dios permitió la carga, el aguijón. ¿Por qué? ¿O para qué lo permitió? Para contener a Pablo ¿en qué? En su orgullo. Pablo de pronto debió haber pensado, ¿por qué no soy orgulloso? Y Dios dijo, seguro, ¿quién conoce el corazón? ¿Tú o yo? ¿Cuántas veces nos pasa esto? No, si yo no soy, de pronto, yo no soy de carácter explosivo, jamás. Seguro, ¿quién te conoce? ¿Tú o Dios? Hay unos que dicen, yo no soy envidioso, seguro. ¿Sí? ¿Quién puede detectar eso, la verdad? Solo Dios, mi amor hermano. Y yo le pregunto, si usted ve a Pablo ya en las cartas como ministro, ¿a quién se le cruzaba por la mente poder decir, Pablo era orgulloso, Pablo era jactancioso? ¿Usted podría sacar esa característica negativa de Pablo? No. ¿Quién la logra detectar? Dios. Y como él la logra detectar, mi amado hermano, él, adelantándose a cualquier situación en la vida de Pablo con respecto a esto, ¡pum!, le aparece ¿qué cosa a Pablo? En su ministerio. ¿Qué le aparece? El aguijón. ¿Sí me está entendiendo? Le aparece el aguijón. Y es ahí, mi amado, donde Pablo tiene que entrar en su interior realmente ¿a qué? A ver su falla, a ver su debilidad y entender que a través de este aguijón Dios le ha puesto, como mencionábamos la semana pasada, una presa que no le permita a esas aguas desbordarse. Y con esa presa, con ese aguijón, Pablo se veía obligado a humillarse. Pablo se veía obligado a detenerse y no avanzar en el orgullo para poder mantenerse, como se llama así, al filo de las cosas. Mi amado, solo Dios conoce lo que hay en el alma. Solo Dios. Usted inclusive puede vivir con su pareja y decir, yo lo conozco. Pero eso, amor, no es garantía de que verdaderamente lo conozcan. Porque así también creo yo que he escuchado, pero si el vecino siempre fue tranquilo, yo no sé cómo terminó matando a la esposa. Y la pregunta es, ¿lo conocía usted? Hay situaciones en la vida, hermanos, que no digo así, nadie las puede prever, porque a la verdad, por la apariencia uno puede decir que conoce a alguien. Hermano, ni uno mismo inclusive se puede llegar a conocer, solamente Dios. Usted puede ser el hombre más manso, no menso, manso. Pero, ¿cómo podría ser su carácter si lo ponen al filo de su paciencia? ¿Cómo podría reaccionar si se lo pone al borde del extremo, de sus cabales? ¿Mantendría la paciencia? De pronto, si usted siempre vio a alguien paciente, manso, dócil, dice, no, el hermano es un pan de Dios. ¿Cuántas veces ha utilizado esta expresión? No, si el hermano es un pan de dulce, él es tranquilo, relajado, ¿verdad? Y uno no podría de pronto ver en su interior y decir, el hermano, yo no creo que vaya a ser explosivo. Pero Dios sí conoce, el corazón. Él sí conoce. Llamado hermano, como si quisiera tomar un ejemplo de referencia, Dios sí conoce que cuando Job llega a los límites, comienza a relegar de su existencia. Recuerda las enseñanzas de Job que estamos llevando los días domingos. ¿Sí? Nadie de pronto antes de la tribulación veía a un Job renegando de su condición y solicitándole a su creador ¿qué cosa? La muerte. Decía, ya no vivo, no quiero vivir más. Es mejor la suerte de un abortado que la mía. De pronto nadie se imaginó
que Job, si llegase a tal punto de querer desear la muerte antes de seguir viviendo en la calamitosidad en la que se encontraba. Dios sí conocía los límites y hasta dónde puede llegar el corazón del hombre. Es por ello, mi amado hermano, que en el versículo número 11, Pablo, viendo su máxima debilidad, no le toca o no le queda más que pedir perdón. Dice el verso número 11, me he hecho un necio. ¿A qué? Me he hecho un necio al gloriarme. Y menciona esto, vosotros me obligasteis a ello. Ahora, ¿correcto o incorrecto? ¿Cómo usted lo podría ver? ¿Con razón o sin razón Pablo argumenta estas palabras? Podríamos decir sí en parte y podríamos decir no en parte también. Sí, porque la iglesia lo presionó hasta el punto de sacarlo ¿de qué? De sus casillas. Pero, amado hermano, a Jesús muchas veces lo quisieron sacar de sus casillas. ¿Verdad que sí? Y si algo Jesús guardó en esta tierra fue las casillas, diríamos así, fue su temperamento. Sí, claro, cuando Jesús quiso mostrar su temperamento, lo hizo y lo hizo abiertamente. ¿Sí? Recuerda cuando un día entró a su casa, a la casa de oración, y apenas fue ingresando en vez de ver de pronto un ambiente espiritual, Dios, el templo convertido en ¿qué? En un mercado. Sí, de pronto nadie le dijo nada, pero el ambiente, sí, a él básicamente lo hizo colapsar. Y de pronto vemos en un abrir y cerrar de ojos a un Jesús de pronto que antes de ingresar al templo venía hablando del amor, posiblemente, digo yo. Era el mensaje, de hecho, esencial del Evangelio, el amor de Dios. Pasó el lindero de la puerta y, sorpresa, Jesús un minuto más tarde, con látigo en mano, sacando a los mercaderes del templo. ¿Quién hubiese pensado ver a Jesús con un látigo y metiéndole palo a diestra y siniestra a todos los mercaderes? Pregunto, ¿usted se lo imagina a Jesús en ese plano? ¿Ah? ¿Usted se hubiese imaginado si a Jesús llevando o haciendo una depuración al látigo vivo delante de la gente? Mi amado hermano, era algo a la verdad impensable de Jesús en su humanidad, pero lo hizo porque el celo, dice la Biblia, de su casa lo consumía. Versículo número 11, ahora Pablo le dice a la iglesia, vosotros me habéis obligado a ellos y vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros. Dirían, ustedes debieron haberme puesto en estima, no haberme puesto, perdón la expresión, no haberme puesto por dónde, por los suelos. Ahora, usted debe de recordar, y aquí venga conmigo, por favor, a la Escritura. Si quisiera, ver un texto de referencia. Y veamos si en las mismas cartas del apóstol Pablo, ya que él había recomendado esto, sí, a las iglesias, de hecho. Venga conmigo a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo. Capítulo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dice pues en el versículo número 17, dice la Escritura, los ancianos, ¿sí? ¿Lo tiene? Primera de Timoteo 5, verso 17, los ancianos que gobiernan bien. Y tiene que Pablo ya le debe haber tenido su edad. Sí, los ancianos que gobiernan bien, y eso de gobiernan bien habla de las responsabilidades que ejercían obviamente, ¿para qué? Para el trabajo espiritual. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos. ¿Por qué? Por menospreciados, por abandonados. ¿Qué dice la Biblia? Por dignos de qué? De doble honor. Y mayormente, ¿quiénes, mi amado hermano? Los que se dedican a qué? A trabajar en qué? En predicar y a enseñar. O sea que Pablo, ¿qué debió haber esperado de Corintios hacia él?
digamos así, una doble consideración, un doble aprecio, un doble sentimiento de amor. Pero, oh sorpresa, la iglesia en Corintios comenzaba a menospreciar la labor de Pablo. Yo le pregunto, ¿usted podría llegar a menospreciar a un ser querido? Sea sincero en su respuesta. Seguro. Considere los aspectos, considere el escenario, considere el ambiente. Amado hermano, hay a veces en la familia gente que no se puede ver ni en pintura. Y corre por sus venas la misma sangre. Hay, mi amado hermano, situaciones en familia donde a la verdad por una mala experiencia que un día vivieron, sí, como dicen los muchachos, rompe el palito. Usted nunca más los volvió a visitar. Y obviamente no desea que también nunca venga a su casa. Pero hermano, seamos honestos y desnudemos un poco el corazón delante de Dios, no delante del pastor, delante de Dios. Y querido hermano, es en eso donde Pablo está notando la ingratitud por la cual Corintios, en vez de tenerlos y en alto, no porque él buscaba ser aplaudido, pero él por lo menos buscaba ser correspondido en la misma medida que él se entregaba a los de Corintios. ¿Se acuerda en textos y en estudios anteriores cómo Pablo fue tan delicado con Corintios? Porque Corintios es un pueblo muy especial, entre comillas digo esto. ¿Sí? Un pueblo bastante, digamos, difícil de sobrellevar. Que hasta para poder servir en la ciudad de Corintios no molestaba, usted ya creo que reconoce eso, no molestó ni siquiera económicamente a los de la iglesia de Corintios, sino que lo hizo con recursos de otras iglesias. De Macedonia y de Acaya. Mire que Pablo hasta en eso trató de ser delicado, trató de ser servicial, trató de ser, lo menos cargoso posible, si que le quiero dar esa técnica. Si no trató de ser carga para Corintios, pero parece ser que les hizo daño. Bien pareciera ser que todo lo comedido que él quiso ser con ellos, a la larga, dicen por ahí, terminaron pegándole, la patada. Y querido hermano, y ahora Pablo obviamente tratando de aterrizar este asunto, les dice a la iglesia: ustedes me han obligado a ello, pues yo, para con ustedes, dice, pues yo debía ser alabado por vosotros. Debía de haber sido puesto, como lo dice Timoteo 5, verso número 17, que debió haber sido, Corintios para Pablo. Debe haber sido un hombre que lo tengan, en una estima por demás, al doble del estándar de cualquier otro hermano. Dice la Biblia en Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vueltos a 2 de Corintios capítulo 12, verso número 11, sigue diciendo: pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque ¿cómo se consideraba igual él? Y cuando habla de ser igual que los otros apóstoles, no se refería en sí mismo al nombre de ellos, sino a la labor que ellos manifestaban o hacían para la iglesia. Es verdad que pronto Pablo no caminó con Jesús en las riberas de los ríos del Jordán. De pronto no estuvo en el mar de Galilea con Jesús. Hermano, pero la labor que él realizó, podríamos decirlo por la Escritura, fue superior en ese sentido a la que hicieron los propios otros 11 apóstoles. Si bien es cierto, los otros 11 estuvieron, digo 11 porque uno por cuarto, mi querido hermano, estos otros 11 se limitaron solamente a Israel. Pablo no tuvo fronteras. Pablo hizo una labor sumamente, diríamos así, de cara al mundo gentil. Y ahí la situación no fue para nada agradable.
La Escritura, mi querido hermano, dice pues en el versículo número 11, que si bien es cierto, su labor fue semejante a la de aquellos grandes apóstoles, yo mismo, dice la Escritura en la parte final, nada soy. Para ello, mi querido hermano, acompáñenme a la Escritura y veamos qué nos dice de primera mano allá en Romanos capítulo número 12. Textos de pronto conocidos, pero muy atinados a lo que Pablo advierte. Romanos capítulo número 12. ¿Tiene? Verso número 3. Romanos 12, verso número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, mira que no habla de otro, piense de otro, de sí, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Eso qué implica, mi amado hermano? Que cada uno de nosotros debe de ponerse su propia cinta de medir. ¿Sí? Y no pretender o no de pronto apabullar o minimizar a nadie dentro de la obra del Señor. Pablo, ¿qué le decía a los corintios? Sí, si bien es cierto, mi labor es igual a la de aquellos apóstoles, de igual manera, yo no me considero mayor que ellos. Sí, es verdad, tenía una gran responsabilidad. Posiblemente fue un hombre grandemente usado y de pronto mucho más que los otros 11, pero aún así, la medida de fe de Pablo no sobrepasaba, diríamos así, los límites de si acaso lo quiero comparar con un recipiente, de la medida de litro, se mantuvo a la raya. Él sabía perfectamente lo que decía Romanos 12, verso número 3, no podemos tener más alto concepto de sí que el que debamos de tener. Tampoco, lo que Pablo aquí también por el Espíritu nos dice, no te sientas tampoco como una basura. Somos hijos de Dios, amén. Pero tampoco no pretendas ver por encima del hombro a otro, ¿sí? Pensando de que como Dios te usa, que como Dios de alguna forma ha derramado algo más de su gracia, esto te da a ti de pronto la facultad de minimizar a los demás. Dice la Escritura adicionalmente allá en la primera carta a los Corintios, acompáñenme por favor de primera mano también ese texto. Primera de Corintios, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 4, verso número 1. ¿Lo tiene? Este texto siempre me remarca de manera constante, sobre todo en el ministerio. Dice la Biblia, así pues, téngannos los hombres como, ¿recuerda el término en griego ahí? Hiperetes, ¿verdad? Hiperetes en griego, sí. Servidores, hiperetes. Recuerden que ese término servidores en el griego se lo puede también utilizar con otra terminación, que es doulos. En el sí que significaría esclavo o también como mayordomo de casa. Pero aquí no se utiliza el término doulos, sino el término hiperetes. ¿Qué significaba el término hiperetes? También es un servidor, pero un servidor consignado a labor hasta la muerte. Sí, posiblemente el ejemplo práctico era el esclavo remero en las barcazas de los romanos. A ellos se los encadenaba a los remos y solamente eran liberados cuando estos morían por desgaste físico. Ahí los cogían al agua y metían a otros. ¿Sí? Las necesidades las hacían
ahí sentados en un tronco vacío, donde el hombre solamente estaba ahí para una sola cosa: remar y remar. Nada más. Y es ese el término que Pablo utiliza. Ese. Téngannos los hombres por diferentes, por servidores de quién, por servidores de Cristo, y al mismo tiempo administradores de los misterios de Dios. Pero recuerde que todo esto, él, mi amado hermano, sí lo tenía para sí, porque el amor hacia Cristo era su impulso. Amén. El amor al Señor era lo que le hacía, diríamos así, aguantar. Yo le pregunto, y sea honesto y sea sincero, si en su respuesta interna, si usted estuviese en un lugar donde lo maltratan, ¿qué haría usted? ¿Ah? Mire que hasta en casa pasa esto. Si hay mucho maltrato, digo que la cuerda se rompe por el lado más flaco. Uno de los dos dice: no aguanto más, me voy. Agarra sus 4 cosas y hasta aquí llegamos. ¿Verdad? En casa, con familia, donde se sobreentiende que debe de brillar y debe de estar en su plenitud el amor. Pero cuando hay maltrato, cuando hay, digamos así, cosas que te lastiman, ¿cuál es la salida? Salir. No se diga si esto pasa en un ambiente laboral, por ejemplo. ¿Verdad? Pasaría lo mismo. ¿Qué pasaría si a los empleados el jefe los maltrata? ¿Qué terminarán haciendo los empleados? Renuncia. Dice: hasta aquí, ahí le dejo su trabajo. Quédese con todo. Lo mismo puede llegar a pasar en la iglesia. Ya no aguanto esto. Si mejor me voy, aquí no me aprecian, aquí no me estiman. Y se cambia la iglesia. Mi amado hermano, Pablo, recuerda, todo lo está aguantando. Todo lo está sufriendo, todo lo está asimilando, está haciendo un nudo en la garganta, pero todo por amor al Señor. A Pablo nada lo obligaba a servir a los de Corinto. Nada. Si él decía: hasta aquí, pero el amor del Señor lo empujaba y le decía: no, hasta aquí no, más tengo que seguir avanzando, porque no le sirvo a Corintios, le sirvo al Señor. Verso número 12 dice la Escritura, cuando en el 11 termina diciendo que no era nada. Sí, delante de ellos, nada soy, con todo, sí, teniendo bien claro su situación. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Y por señales, ¿a qué se refería? Ahí dice: prodigios y milagros. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Cuáles él consideraba como señales propiamente o como identificadores del ministerio de ese apostolado? Los prodigios y ¿qué más? Y los milagros. Ahora, ojo, Pablo utiliza estas dos expresiones, mi amado hermano, porque a la verdad, sí, lleno de palabrerías, muchos iban a Corintios. Muchos. Usted recordará también que en enseñanzas anteriores la iglesia de Gálatas, recuerdo que en la exhortación que Pablo le hizo a Gálatas, hablando de que cómo se habían dejado, ¿qué cosa? Vamos a Gálatas, rapidito. A eso, la levadura. ¿Quién si os fascinó? ¿Para qué? Para ya no correr en el Evangelio. Se habían detenido. La levadura los había contaminado. Vamos por favor, rapidito, solo para ver la referencia, nada más. Carta a los Gálatas. Sí. ¿Ya? En el capítulo 5, mira lo que nos dice el Señor.
¿Lo tiene? Versículo número 7 nos dice. Perdón. Sí. Perdón, es que estoy buscando en Efesios, perdón. Gálatas capítulo 5, por eso que no me cuadra el texto. Listo, ahora sí, nos dice el Señor, versículo número 7. Vosotros corríais bien, ¿sí? Y dice, ¿y quién? De manera de pregunta, ¿quién os estorbó? ¿Para qué? Para no obedecer, ¿sí?, a la verdad. Y dice, esta persuasión o este convencimiento no procede de aquel que os llama. Es decir, esto no viene de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo, dice aquí Pablo, confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo. Más, hablando de quien había sembrado esto en la iglesia, más el que os perturba, llevará ¿qué cosa, mi hermano? Llevará la sentencia, es decir, será hallado culpable quien quiera que haya sido. Y querido hermano, cuando retomamos pues en la carta de los Gálatas, Pablo hace alusión a una señal obviamente de respaldo de Dios dentro del ministerio, que obviamente todo ministerio conlleva en Dios, pero hermano, lo que es la administración de la palabra. Un evangelista, ¿qué usa como medio de su ministerio? La palabra. Un profeta, ¿qué usa como fuente también de profecía? Sino la palabra. Un maestro, ¿qué no usa sino acaso qué cosa como fuente? La palabra. Un apóstol, Cristo fue enviado, fue un apóstol de Dios en la tierra y utilizó como esencia de su ministerio ¿qué cosa para las masas? La palabra, mi amado hermano. Si todos a la verdad están identificados con este, digamos, denominador común. Mas sin embargo, Pablo no aduce de esto. Pablo quiere ir más allá, como podríamos decirlo de los labios de Jesús. Por los frutos los habrían de conocer. Pablo tenía un fruto adicional, más allá de lo grandemente que era usado por la palabra. En Pablo y en su ministerio se manifestaban ¿qué cosa? Señales, prodigios y milagros. Dijo Jesús una vez, si no me quieren creer, es decir, si lo que les digo no los convence, perfecto, pero no van a negar lo que hago. Por lo menos, si las señales, a ellas créanle. Porque mucha gente puede decir, habla, enseña, pero ¿y que no hay poder de Dios? No hay milagro, que no hay sanidad, que no hay derramamiento de los dones del Espíritu. Mi amado hermano, Pablo se vale no tanto de lo que ya conocía Corintio, sino de lo que Corintio de pronto pocamente veía. ¿Qué cosa? Poder de Dios. Y amado hermano, y es ahí donde Pablo realza tres aspectos. Versículo número 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas, es decir, no es algo que no han visto entre aquí, ya lo vieron, han sido hechas. ¿Entre quiénes han sido hechas? Entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y esto me da la pauta. Está en la Biblia justamente lo que Pablo les está diciendo que ellos ya lo habían visto. Está en la Escritura, mi amor hermano, esas señales, milagros y prodigios, como para que la iglesia no pueda desmentir a Pablo. Claro que sí. ¿Dónde está eso? El próximo día jueves lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Y de esa manera, dejamos esta enseñanza con ese pequeño anzuelo, para que la próxima semana podamos venir a seguir buscando de la palabra de Dios. Aleluya.
Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, permítenos, mi Señor, poder ver a través de esta enseñanza, de esta palabra, tu palabra, el alimento que mi vida necesita. Es necesario